John Ramírez nunca dudó de que existe la vida después de la muerte. Como sacerdote satanista sabía que iría al infierno después de morir. Y eso le parecía bien. Hasta que fue al infierno y se encontró cara a cara con el mismo diablo. John Ramírez creció en el Bronx donde sus parientes practicaban santería. Mi padre venía de una familia de brujas y magos. Mi papá estaba muy involucrado en la santería y el espiritualismo. En la generación de mi padre eran todos brujas, brujos, hechiceros, vivíamos en brujería. Teníamos un contrato con el diablo de una. John anhelaba una relación con su padre. Pero su padre era violento. No había amor, no había compasión. Lo vimos golpear a mi madre en la casa. Llegaba borracho la mayoría del tiempo. Pedía cosas, demandaba cosas. Si las cosas no se hacían a su manera se enojaba. Decía palabras dolorosas. Tonto, estúpido, bueno para nada. Ese tipo de cosas. Me paraba en la puerta a mirarlo porque quería ver si tenía tiempo para mí. Algún tipo de interacción, quería que hiciéramos algo. Pero estaba conectado a los demonios, al espiritualismo. Cuando tenía 8 a 9 años veía a mi padre glorificando a los demonios y a Satanás y sentía la presencia del diablo entrando en ese cuarto. Y mi padre glorificaba y hablaba en lenguas diabólicas, y glorificaba, y alababa, y ponía flores, y ponía velas, y agua. De 7 de la noche hasta las 5 de la mañana ya yo estaba empezando a ir a la iglesia demoníaca. En una escuela de brujería, estaba siendo entrenado para ser un brujo supremo entrenando con brujas y brujos de 40 años, 50 años, con brujas que estaban en esta religión. Me estaban enseñando cómo hablar con principados, espíritus en el mundo, y el mismo diablo. No podías hablarle al diablo de una. Tenías que ganarte el privilegio de hacer aquello. Me crecí en un barrio en el cual el primer asesinato que vi lo experimenté caminando a comprar un galón de leche. Solo 10 pies aparte mío lo dispararon 7 veces. He visto matanzas tras matanzas para sobrevivir en las calles del sur del Bronx. Necesitabas ser un matón, un asesino o alguien inteligente, alguien vivo. Estaba en el patio de la escuela ahí jugando con unos amigos, y este pastor viene y la gente se empezó a acercar y era una atmósfera increíble con un gozo en ese patio y sabes, yo viniendo en un lugar quebrantado por mi familia y este pastor está arriba predicando, y hablando de una historia bíblica y dizque de un libro llamado Biblia. Y que Dios ama a todo el mundo y estas cosas y yo por la primera vez me estoy poniendo atento, wow, tal vez Dios sí me ama, y tal vez Dios sí me quiere a mí y a mi familia también tal vez. Tal vez quiere tocar a mi familia y quiere cambiar las cosas, y bueno yo también quiero algo de eso y viene hacia mí. Entonces se acerca a mí y me empiezo a sentir tan inexplicable, un amor tan diferente y se baja del altar y empieza a orar por la gente y tocar a la gente y digo, ahora es mi turno, ahora Jesús me va a aceptar y Jesús me va a enseñar qué es el amor en realidad. Y este pastor coge y me pasa. Nunca me tocó, nunca puso sus manos sobre mí. Siguió largo en la línea y cuando se me acercó no me tocó pero tocó a la persona al lado mío. Entonces vengo y digo, entonces Jesús no me ama, mi papá no me ama y Jesús tampoco. Y bueno entonces a Jesús le gustaba la realidad de que a mi mamá le pegan. Le gusta el hecho que yo y mi hermano nos morimos de hambre todas las noches. El hecho que no hay calefacción en mi apartamento. Les gustaba el hecho de que cuando vamos a la escuela somos los rechazados y los que no entramos con todos. Entonces este tipo Jesús es solo como mi padre. No es diferente, es igual que mi padre. Llegué a la casa quebrantado, llegué a la casa triste. Una semana, 2 semanas después estaba en el patio de la escuela, jugando con mis amigos y escuché algo que se cayó y pegó el piso y era un collar vudú. Entonces lo cogí y tenía muchos colores. Lo cogí y me lo puse y el collar era el primer contrato con el diablo. La madre de John también fue influenciada por la santería. Por sugerencia de una tía, llegó a John a leer las cartas. Mamá y yo fuimos a unas cartomancias y cuando llegamos tenía solo 10 años. Era pequeño y la mujer que nos leía, la bruja esa, tenía los ojos prendidos en mí. Y dice, oh, este niño lo queremos, lo queremos. Lo queremos para santería, lo queremos para espiritismo.
Santería lo llaman la glorificación de los santos, pero no es glorificación de santos, es glorificación hacia los demonios. La bruja decía a mi mamá, lo queremos a él, y si no nos los das, él va a perder su vista en 30 días. Y esta señora puso tanta angustia en mi mamá, que mi mamá vendió su sofá, su cama para obtener $250 para que me hagan mi primera ceremonia, porque tanto era el miedo que esta señora había puesto en mi mamá, que mi mamá tuvo que dormir en el piso porque no quería que pierda mi vista. Entonces me iniciaron al mundo de las tinieblas a los 10 años. Me cubrieron los ojos, me bañaron el agua con hierbas mientras llamaban a los demonios de la santería. El primer encuentro que tuve a los 10 años fue que el diablo se apareció y me dio una opción a darle mi vida a él. Y pusieron 5 collares en mi cuello, los 5 peores demonios, principados, que están debajo de Satanás. Los pusieron en todo mi cuello, lo cual es santería, y me dijeron, estos van a ser tus guías espirituales, tus ángeles protectores. Y desde ahora en adelante, te van a cuidar de ahora en adelante. Desde ese momento, la vida de John cambió. Mi personalidad, todo lo que me gustaba de niño, ya no estaba ahí. Sentía que alguien me había cubierto con una manta, espiritualmente. Ya no hacía caso a mis padres, ahora escuchaba a los demonios. Toda la atmósfera del cuarto cambia. Sabes que hay algo ahí. Tienes que confiar en él como un padre de familia. Padre, estoy aquí, ¿de qué quieres hablarme? ¿Qué quieres que haga? Por primera vez en su vida, John se sentía poderoso y respetado. Las personas sabían que tenía poder. Me gustaba ese poder. Me hablaban en menos cuando era niño. Pero ahora tenía el poder y la autoridad para hacer lo que quisiera. Cuando John tenía 13 años, su padre fue asesinado en una pelea en un bar. John agradeció a Satanás por aliviar el sufrimiento de su madre. John dice que Satanás se convirtió en el padre que nunca tuvo. John le era fiel. Solía orar por la mañana a Dios pidiendo que ayudara a mi madre, y nunca pasó nada. Pero Satanás sí vino porque mató a mi papá. Era como si dijera, nadie te ama pero te amo. Tu padre no puede ayudarte, pero yo te proveeré. Satanás me dijo, sigue la religión, y te daré lo que quieras. Solo pídemelo. El diablo se convirtió en mi papá porque oré, y le dije, si tú matas a mi padre, y de una, a la edad de 33 años mi padre fue disparado afuera de un club en la cara por una mujer que no era de él, aún teniendo una en casa, y el diablo lo sacó. El diablo me dijo, he reemplazado lo viejo para quedarme con lo nuevo. Había un club aquí y mi padre se murió ahí a los 33 años y nosotros vivíamos acá. Si ves esa pompa que está ahí, esa era la pompa que yo y mi hermano cogíamos agua, y en esta esquina una persona se murió. Le dispararon acá cuando fui a comprar el galón de leche. Estos apartamentos eran abandonados. Solo mi familia y yo, e incluso 2 familias solo vivíamos aquí. Y una de las matanzas bien fuertes que hicieron en mi barrio, fue en esta casa. Aquí. El marido acuchilló a su mujer 52 veces y le cortó las orejas. Y yo y mis hermanos andábamos con su hija, y cuando regresamos la hija encontró a la madre cortada en pedazos aquí. Ahí en esa casa. Toda mi infancia fue robada, solo era glorifica al diablo, anda a la iglesia demoníaca, de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana siendo entrenado por brujos y brujas, colores, principios, derechos, quien domina esta región aquí, quien allá, aprendiendo de principados, que hace ¿cómo se llama? Tenía poderes. Tenía un sabor por la sangre. Cuando alguien moría en la calle, corría a buscar sangre para hacer brujería. Mataba animales cada semana. Si no tenía dinero para un gallo, o tiempo, me cortaba y usaba mi propia sangre. El círculo de fuego con los que yo estaba, doctores, abogados, jueces, principales políticos, policías, todos estaban en brujería, hasta los cantantes de hoy que son bien reconocidos. Movía principados en estas regiones para controlar, demonios en el suelo para controlar, para dañar iglesias en el suelo para cortarlas. Arrancar las oportunidades de aquellos que podrían ser salvos. Muchas veces salía de las discotecas borracho, mitad poseído, y le decía a Dios, ven.
Baja, ¿quieres que te escupa? Ven, baja, yo te enseño, atrévete a meterte conmigo. Me casé en Halloween. Tuve un matrimonio diabólico, todos los demonios y principados de diferentes partes del mundo y sus regiones vinieron. No hubo ningún humano que vino a mi matrimonio. Mandé invitaciones, nadie se apareció, todos tenían miedo. No hubo nada de regalos, demonios vinieron a mi matrimonio, vinieron en cambio y ellos bautizaron mi matrimonio. Yo era un brujo y mi esposa una bruja. Luego nació mi hija y la estaba entrenando a ella de igual manera. Me acuerdo cuando iba a sacrificar a mi primer humano, el diablo sentado al lado mío en el carro me dice, ¿me amas? Le digo, por supuesto que te amo, papi. Me dice, hay un hombre en el techo. Te va a robar y te va a hacer daño. Tú mátalo si es que me amas. Entonces cuando llegué al techo, como yo vivía en el piso 12 y cuando subí, y este hombre se escondía detrás de las escaleras, pero era 6'5" pies de alto, como 250 libras. Entonces estaba a mitad poseído y sentí cuando el demonio entró, y ya no era yo. Entonces iba a arrastrarlo hacia mi apartamento y a acuchillarlo en la nuca, porque en mi cuarto tenía una olla caldero, pesaba más de 100 libras, con 9 machetes y cuchillos los cuales solía usar para matar a los gallos. Pero cuando fui a cogerlo, se me desapareció, parecía un atleta olímpico y de la nada se desapareció. Entonces se me fue y estaba muy decepcionado que no pude matar a mi primer humano. A medida que pasaba el tiempo, John también practicaba las artes oscuras fuera de su apartamento. Buscaba a los cristianos en particular. Entraba a las discotecas a buscar cristianos. Las discotecas son el parque de juegos de Satanás. Sabía que si entraba y ya habías bebido una cerveza, solo tenía que acercarme y decir, tengo algo que decirte. Y entonces me respondes qué me quieres decir, y ya me darías una forma de entrar. Y subí a los rangos de glorificador satánico más arriba. Principados y demonios al punto de que me podía sentar con el diablo cara a cara, como lo hago contigo en este momento. Y la presencia de él llegaba al cuarto y se manifestaba en forma humana. Y le hablaba toda la noche y me daba mis tareas, trabajos, me iba a 5 diferentes clubes, discotecas, de noche para mirar, encontrar gente para reclutar al reino de las tinieblas. Les decía a la gente su fortuna, la vida de ellos, las cosas que hacían, cosas que les iba a pasar. Nadie tenía idea de quién era yo, solo tenía los poderes demoníacos. John eventualmente se convirtió en alto sacerdote de Palo Mayombe, un tipo de espiritualismo africano. A medida que se volvió más poderoso, John se tomó las batallas en serio. A la edad de 13 años estaba haciendo proyección astral, dejando mi cuerpo yendo al mundo espiritual. Satanás me dijo que tenía que luchar contra algo en el mundo espiritual para debilitarlo en el mundo natural. Lo que matas en el mundo espiritual, muere en el mundo natural. Así que dejaba mi cuerpo en casa. Me proyectaba en diferentes regiones, diferentes estados y países. Y cuando estaba en otro barrio decía en voz alta maldiciones para el barrio. Decía en voz alta cosas que quería que ocurrieran en el vecindario. Y maldecía regiones, maldecía barrios. Ponía espíritus de prostitución, espíritus de drogas en los barrios, espíritus de homosexualismo, espíritus demoníacos aquí, espíritu de asesinato, muerte, espíritu de suicidio. Sabía cómo atraer y poner todos esos espíritus. A la edad de 15, 16 años estaba entrando a hospitales y poniendo muerte en las camas de pacientes en estado crítico, muertes en las camas porque quería ser promocionado más arriba para ser el más grande glorificador de demonios de Nueva York. A veces iba a un vecindario y me encontraba con grupos de personas orando. Tomados de la mano, cabeza gacha, orando con fuerza. Y no lograba nada en ese barrio. Era santificado, bendecido a través de la oración. No podía tocarlo. Pero en los otros vecindarios, era una fiesta. Mira lo que tienen. La Virgen María, y supuestamente Dios. Pero son ídolos. Y mira, este supuestamente es Miguel el ángel guardián. ¿Quién es este? Este ni es Miguel. Y mira santería. Y toda la brujería. Y mira, todo esto es lo que yo tenía el caldero.
¿Te acuerdas del tabernáculo? Cuando la gente se encontraba con Jesús. Este es el tabernáculo del diablo. Y mira, este es el demonio encargado de las puertas del infierno. Este es de santería el que escribo acerca en mi libro. Mira, este es el demonio que se encarga de Haití, Principado de Haití, y el de allá, encargado del Islam. Mira esto ahora para engañar a la gente. ¿La verdad crees que es chistoso? La verdad te hará libre. Mira, no piensas que es chistoso, date cuenta, lo ponen allá arriba para que la gente crea que son parte de todo esto. ¿Qué es este lugar? Esto es una botánica. Este es un lugar en donde la gente de El Bronx viene a comprar los ingredientes de brujería para herir a la gente, para matarlas. Si yo te decía que te iba a matar en 30 días, prepárate porque te ibas a morir en 30 días. No me importa quién eras, a quién conocías, qué decías que eras, católico o te llamabas un creyente de Jesucristo. Al menos si es que en verdad tuvieras una relación con Jesucristo. Había una señora que vivía abajo de mí y me dice: mi esposo me está engañando, quiero que mates a la mujer con la cual me es infiel. Ponle una maldición de brujería y mátala. ¿Cuánto me cobras? Le dije, bueno, regresa más tarde. Voy a hablar con mi padre el diablo, y te dejo saber en unos cuantos días. Entonces la mujer regresó. El diablo me dijo a lo que había que comprar y me dijo: compra un ataúd, 21 candelas negras, la foto de ella, la cual íbamos a matar, pónsela en la caja y en 21 días se iba a morir y le íbamos a hacer el velorio. Entonces la señora se me acerca y le digo: te voy a cobrar $100,000 para matarla. Me dice ya de una. Vengo y le digo: sabes que yo te conozco, he ido a tus fiestas, dame $7,000 no más, te doy 30% de descuento. Te la mato y te doy 30% de descuento de los 10,000, dame 7,000. Entonces cuando la señora se iba a ir de mi casa, me dice: ah, por cierto, ella es una cristiana, me dice es una cristiana, y le dije: ¿sabes qué? Te la mato gratis, no necesito la plata. Le dije: te la mato gratis y le voy a enseñar a estos cristianos una lección que van a aprender. Te la mato gratis, no quiero tu dinero, te la mato gratis. Entonces empecé mi vudú y la brujería, y en 21 días la mujer esta no se murió. ¿Qué está pasando? Un mes y no se moría, y yo pensé: wow, mi reputación está en línea. Entonces conjuré, llamé al diablo y los demonios, entonces increíblemente la brujería le hice una doble brujería para que se muera de una noche y nada pasaba. Estuve en la casa una noche y el diablo se aparece y siento la presencia de él cuando llegó, y el diablo me dice: tenemos que abortar la misión de aquella mujer que quieres matar. Y le digo: pero ¿cómo que hay que abortar el plan? Mi reputación está en línea, soy un brujo supremo, si no la mato a esta mujer la gente pensará que no tengo nada de poderes. Y me dice: no, tú no entiendes, el Dios que ella le sirve dice que la dejen en paz. Y le digo: ¿y quién es este Dios que dice que no la toques? Y me dice: el Dios que ella sirve. Entonces me puse bravo y le dije: no, mira, vamos a darle una semana más, vamos a matarla. Y me dice: no, el Dios que ella le sirve dice que la dejen sola, que la dejen en paz. Y mira de la brujería que le hice, ella tenía que haber muerto en menos de 21 días. Esta es Jezabel en la religión de ellos. Mira, así es como funciona. Estas estatuas aquí no significan nada. Pero en cambio el demonio detrás de estos sí. Entonces, para que yo me pueda identificar, comunicar con estos, esto tiene que ser creado. Yo no puedo identificarme con un espíritu. No puedo porque no tenemos nada en común. Soy un ser humano, pero ellos son solo espíritus, inmortalidad, son demonios. No puedo relacionarme con ellos. Entonces, para que yo pueda hacer aquello tengo que poner a este de aquí en el medio porque tiene forma de humano. Parece un humano, hay una historia tras él, entonces ahora puedo relacionarme con él. Entonces el demonio ahora puede operar tras él. Lo mismo con estos de acá. Y después se dan nombres y días de cumpleaños con las fuerzas demoníacas y se meten más y más al ocultismo.
Estos son los que atrapan a los American Indians. Pero son estatuas y son maneras y personas que usan para camuflar los pasos demoníacos y sus maneras. No hay nada aquí que sea santo. No hay nada santo. Lo único santo aquí sería nosotros. ¿Qué es lo que hacen en este lugar? Aquí atrás hacen brujería, hacen vudú, también hechizos, limpiezas. Acá todos estos demonios quieren que te compres una nueva estatua para que te lleves un demonio a la casa. Mira si ves, rezarios, oraciones seleccionadas, te hacen creer que le estás orando a Dios. Yo solía usar estos libros de rezarios de oraciones seleccionadas. Te hacen pensar que estás orándole a Dios. Pero estas oraciones no son de Dios, no hay nada de la Biblia aquí. Teníamos un libro en América. Era la tercera persona que tenía este libro y era de los símbolos de diferentes demonios, de diferentes principados, de diferentes maneras de matar a gente con brujería. Y nadie tenía una copia de este libro. No podías tener una copia de este libro, al menos que el diablo aprobaba de aquello. Y yo fui la tercera persona que recibió ese libro y tomaba símbolos. Y le ponía brujería a las personas, hacer que pierdan la mente, hacer que las personas agarren enfermedades de la nada. Les ponía brujería para que las personas cojan la lepra. Les ponía por acá para que gente obtenga cáncer. Brujería para que tengan abortos espontáneos, gente en el hospital para cirugías que ni necesitaban tener cirugías. Para que pierdan la mente. Espíritus de bipolar, de chiflados, raros fenómenos, esquizofrenia, enfermedades, espíritus de suicidio. Solía estar toda la noche orando y hablando con el diablo cuando los cristianos no pueden ir a la iglesia ni por una hora. Y en cambio los cristianos no pueden ni orar por una hora. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y fallamos al ver eso. Y lo que sea que no está cubierto con Jesucristo es un objetivo fácil de vencer. Como el ateo, a esos los mato fácilmente. Esos eran fáciles para matar. Los testigos de Jehová eran fácilmente destruidos. Religiones de la India fácilmente de destruir. Las personas que caminaban y decían nosotros no creemos en el diablo, eran fáciles de destruir, pues no buscaban ninguna ayuda espiritual. Me acuerdo una vez que cuando Nicky Cruz vino a evangelizar de Cristo, el grupo de ellos vino a mi barrio y evangelizaban en una esquina y oraban por ahí. Cantaban por acá. Entonces me tiré a perseguir a este grupo para que caigan, y eran jóvenes, todos jóvenes de 18, 17, 20, 16 años. ¿Cómo es que ellos pueden tocar esta basura y estas cosas podridas en mi barrio? Las cuales ahora las llamo alabanzas. Esta porquería de música en mi barrio, voy tras ellos. Voy a destruir a estos niños. Entonces cuando me acerco a ellos por ahí, había una pared de fuego alrededor de ellos. No podía penetrar y tocarlos. Y había algo que me empujaba hacia afuera. Cada vez que trataba de tirar fuerzas demoníacas tras ellos, y nunca pude tocar a estos niños, y me decía hay algo aquí que no está bien, algo no está encajando. Entonces me fui, dejé ese lugar y me dije ok, ganaron esta primera ronda. John, entonces, ¿aquí hay obviamente espíritus mirándonos? Oh sí, sí, por supuesto que nos están mirando. ¿Entonces estamos protegidos? Claro que sí. Estamos con esa sangre, mi hermano. No hay nada como la sangre de Jesús. Amén. Protegidos, no hay nada que nos puedan hacer. Dijo Job que tenemos una valla alrededor de nosotros y podemos caminar en este lugar. Podemos azotar demonios. Podemos maldecir este lugar en el nombre de Jesús. Y no hay nada que el diablo puede hacer. Mira, tenía tanta plata, carros chéverísimos, tantas mujeres, lo tenía todo. Vivía en un mundo el cual la gente de mi barrio estaban todos horrorizados de quién yo era. Decían si te metes con ese tipo te matará a tu familia. No necesita una pistola. Ese te mata a tu familia en los sueños. Mi papá era increíble. Él me dio poderes que hasta nunca los pensé imaginarme. Me dio poderes los cuales las personas tenían miedo. La policía me tenía miedo. La seguridad de mi barrio me temía. La gente que me conocía me llamaba el hijo del diablo. Hice que cristianos se arrodillaran no para que oren, porque no tenían poder de oración. No era porque Dios no tiene poder, no me malentiendas. Dios es todopoderoso. Pero el buque, carne, vasija de barro, humano era débil.
La persona no tenía vida de oración, no tenía vida de ayuno, y no tenía ninguna relación con Dios. Había una forma de que son de Dios en las personas, pero no había poder. La persona era débil. La persona no llevaba haciendo nada. Tenían Biblias, tenían el vestido que era, pero no había conexión con Jesucristo. Porque estaban fuera de su voluntad. Estaban fuera de sus promesas y estaban fuera del propósito divino. Te corrompía y te tenía. Eras mío, eras como mi esclavo. Te ponía brujería, se lo hacía cristiano tras cristiano, pues no tenían relación con Dios, a las familias, a las iglesias. Más bien azoté todo lo que representaba la cruz de Jesucristo. Un lugar muy diabólico, demoníaco. John, entonces, ¿ese lugar tiene efecto en todo el barrio? Todo el barrio. Por supuesto. Esta región en bloqueo, ese es uno de los tronos del diablo. Ese trono ha estado ahí desde los 80, y entran, y ahí gastan 100, 200 dólares comprando todas estas cosas, y después andan pobres y sin plata, y con asistencia pública del gobierno. Pero tenían plata para comprar toda esta basura. Y piensan que su vida se les va a mejorar, piensan que van a prosperar, que van a romper maldiciones generacionales o maldiciones en general. Piensan que van a romper hechizos, vudú, piensan que van a romper todo eso y básicamente Dios dice, ven. Yo te lo hago gratis. Solo dame tu vida a mí, vive para mí, y yo te hago libre. Pero no quieren eso. Es muy difícil para ellos. Es muy complicado para ellos. Pero pueden entrar a unos lugares como estos y tirar 200 dólares. Piensan que la vida de ellos será librada y vivirán en abundancia. Tenía contrato con el principado encargado de Haití, se llama Candelo. Tenía contrato con demonios en Miami, tenía contrato con demonios en África, y los de aquí en Nueva York. Tenía contratos con principados que se trasladan alrededor del mundo. Aquí en la calle 42. Es un diferente principado que se encarga de la calle 42 aquí diferente a los de este barrio. Yo ya no tenía conciencia. Me acuerdo que le hice brujería a mi hermano y lo puse en la cárcel por 5 años. Brujería a mi propio hermano. Mi propia carne y sangre le hice brujería, lo metí en la cárcel por 5 años. Y mi otro hermano, él era un brujo supremo y vino una vez a mi casa con una actitud, y un demonio le saltó encima de él y se fue corriendo de la casa. No aguantaba el dolor en su barriga. Mi mamá puede testificar aquello. Hice tantas ceremonias en mi cuerpo, hice tantas que la última que hice no solo fue venderle mi alma al diablo. Hice una que tenía que usar sangre de animal y pólvora de pistola. Se llamaba Sansi. Es una ceremonia de la gente de Haití y de Francia. Y lo haces con un demonio. Entonces cuando voy a las casas de otras personas, aquellos no pueden poner brujería en la comida. Hice todas las ceremonias que se podían hacer. Yo iba a escuela de demonios y todos los años teníamos una junta, reunión, era secreta con todos los brujos y brujas supremos para saber qué principado se iba a desaparecer y cuál entraría para domar nuevas regiones. Éramos más organizados que las iglesias. El reino de las tinieblas, de la oscuridad, era más organizada que la iglesia de Jesucristo. Sabíamos cómo hacer ceremonia. Sabíamos cómo prepararnos para el año que venía. Cuando los cristianos no podían ir a la iglesia y orar por 1 hora. Cuando los cristianos no podían ir a la iglesia y tener una relación constante con Dios. Yo hasta me tomé un sabático libre para no hacer brujería. Estuve completamente ciego por 1 año. El diablo me castigó. Estuve registrando con la comisión de los ciegos. Estuve completamente ciego, me estaban entrenando para usar un perro guía. Y me entrenaban para usar esos palos que usan los ciegos. Mi mamá me cuidó por 1 año. Mis ojos se hicieron negros y una cobertura grey estaba sobre mis ojos. Estuve completamente ciego y cuando le entregué mi vida al diablo otra vez, después de 7 cirugías, el diablo me regresó mi vista. Y ahora ya podía ver y fue mi castigo por coger 1 año libre. El diablo viene y me dice ¿quieres 1 año libre? Te lo doy. Vino y me quitó la vista. Y ese fue el mundo en el cual yo vivía. Si te metes con el diablo, él te mata a tu familia. Era un miedo que no se podía nivelar. Pasaba los niveles, la cual no te dejaba salir de esta religión, no podías dejar la santería, no podías dejar palo mayumbe, no podías dejar el espiritualismo. Los doctores no podían explicar cómo perdí mi vista.
Y me decía porque los cristianos hacen mal, porque los cristianos muchas veces fallan y lo único que se les aparece en su casa, es gracia y misericordia. Cuando te entremetes con el diablo y haces algo que el diablo no le gusta, te mata a tus familiares. Me acuerdo que el diablo le advirtió a una mujer y le dijo, ya no puedes estar con esa persona más. Y ella no le importaba porque estaba enamorada de él. El diablo poseyó un mendigo en la calle, él cogió un martillo, le pegó 17 veces en la cabeza y la mató. Un día estaba sentado en casa y fue algo increíble. Había venido de un club nocturno, estaba sentado viendo un show llamado Jerry Springer, un show loco de personas pegándose. Tenía gozo viendo eso y riéndome. Por la primera vez escuché una voz que me dijo, hijo, vengo pronto, ¿qué vas a hacer con tu vida? Esta voz en voz alta a través del cuarto y yo pensaba que era la televisión que me estaba hablando. Y me dije, no, esta no es la televisión porque estas personas se están golpeando. Yo conocía la voz del diablo. Me sentaba con él así como me siento contigo hoy. Y él venía en forma humana. Y venía en el cuarto de repente y la presencia cuando él venía al cuarto, el ambiente cambiaba. Se sentaba conmigo, hablaba conmigo y a mi conciencia y hablábamos toda la noche. Y lo conocía también, como la parte posterior de mi mano. Yo conocía todo demonio, todo principado. Regiones, todo en Canadá, América, todo principado, todo ocultismo, Wicca, nueva era, budismo, islam, santería, espiritualismo. Llegué a conocer todo principado que operaba. Tenía un contrato con cada principado. Tenía marcas de contratos, principados, demonios en la tierra con el diablo, con Jezabel. Tenía demonios que no te puedo ni decirte los nombres porque vas a querer averiguar de ellos. Los conocí tocados por nombre. Y esta voz era muy diferente de cualquier otra voz. Cuando escuché esta voz, la escuché de la nada, vino del aire. Y me entró como un choque y después vi una visión como del otro lado del apartamento. Que el cielo estaba en fuego y las personas abajo corriendo para cubrirse, pero no había por ningún lado en donde esconderse. Y me digo a mí mismo, ¿por qué estaría viendo esta visión? Entonces me lo sacudí, me olvidé. Y me acuerdo que me fui a dormir, como un sueño fuerte. Como que alguien me puso anestesia. Terminó en un tren lleno de gente. No podía creer que estaba en un tren lleno de gente. Y este tren estaba yendo más rápido de lo que te puedas imaginar. Yo nunca había estado en algo tan rápido como esto en esta tierra. Y sabíamos que íbamos a un lugar malo. Había una mujer vestida de forma muy elegante. Me empezó a hablar en lengua satánica, y me decía, traidor, nos dejaste. Así que me fui a la mitad del tren, donde no podía alcanzarme, y de pronto sentí un golpe. Las puertas se abrieron y llegamos al infierno. Jesucristo me llevó al infierno. Había un eco inexplicable y cuando llegué al infierno las puertas se cerraron. Y cuando se abrieron las puertas y había calor que salía de la nada, sentía un calor que no era de la tierra. Se sentía como que uno se asfixiaba por tanto calor, y me salía corriendo del tren y las personas allí por el tren no tenían caras, pero podías ver el miedo en las personas del tren, el impacto del miedo en las personas, podías sentir el miedo en las personas del tren, el cual iba a ir a un lugar, el cual nunca iban a regresar de donde vinieron, el lugar estaba lleno, y de ahí me dije, yo no puedo morirme aquí, esto no es para mí. Yo no nací para estar en este lugar, y me decía esto a mí mismo. Entonces trataba de buscar algún túnel en el infierno. Estaba tratando de buscar un túnel corriendo, tratando de buscar alguna puerta, tal vez una ventana, tal vez algún hueco para poder salir y regresar a la realidad. Pero no había ningún hueco. Y mientras más me iba a los túneles, más el miedo se pegaba a mí, más el sufrimiento escuchaba sufrimiento. Las tinieblas se te tiran encima como si tuvieras una chaqueta y el miedo se te lanza a ti, es algo que no tienes control. No tienes control sobre esto. Te atrapa. No podía ver la mano enfrente de mí. Escuchaba gritos. Muchos gritos, como cuando una ballena se queja y un niño se queja. Esos tipos de gritos no se pueden describir. Y el calor y el olor, como que estabas dentro de las alcantarillas de Nueva York, era demasiado eso. Te agarra, y el miedo te envuelve. No hay esperanza, ha desaparecido. Llegué a una parte del túnel, de pronto apareció Satanás, grande y fuerte, nunca lo había visto así. Me dijo,
Yo era tu padre. Y me habló en lenguas diabólicas. He estado contigo desde que tenías 9 años. He sido tu padre. Te he dado todo. Te di todo lo que necesitabas. Te protegí, te bendecí, maté personas por ti. Lo hice todo. Te di poderes, te di un nombre. Te di un nombre en el mundo de las tinieblas. La gente que venía tras ti los destruía porque sabías qué ibas a hacer. La vasija que iba a usar para mover mi reino en la tierra. Y ahora quieres dejarme. Ahora quieres traicionarme. En lenguas diabólicas me hablaba y yo hablándole a él en lenguas demoníacas también. No te estoy dejando solo, estoy confundido. No sé lo que está pasando. No, yo sé lo que vas a hacer. Te vas a ir y vas a exponer mi religión. Vas a exponer quién soy y cómo opero en el mundo espiritual, porque te enseñé cosas que no le enseñé a nadie. Te enseñé, confié en ti con las cosas que las cuales necesitabas que tú sepas para que progresaras mi reino porque te quería usar en una manera con poder. Me dijo que me atraparía allí, porque si me dejaba allí no despertaría arriba, en la tierra. Me dijo, me perteneces y no te irás. Sabes demasiados secretos de nuestra religión. Y se abalanzó para tomarme, cuando de pronto apareció una cruz en mis manos. La cruz de Jesucristo apareció en el infierno. No entendía cómo es que apareció una cruz en mis manos, nunca había pedido una. No entiendo cómo una cruz de 3 pies apareció en el infierno y solo lo que tenía puesto era bermudas azules y una camiseta. Y se la puse al diablo. Y cayó como si nada. Como si fuera un bebé. Sin poderes frente a la cruz. Cogí esa oportunidad y corrí más adentro a los túneles del infierno esperando que haya una puerta. Mi esperanza era como si no tuviera ninguna. No había como decir voy a salir de aquí. Ya esto es todo. Esto es el fin. Tenía un miedo que me agarraba, que es inexplicable. Nunca me había sentido de esta manera. Tan solo era lo opuesto de lo que es el cielo. Lo opuesto de gozo, lo opuesto de felicidad. Era lo opuesto a paz, era lo opuesto de vida y tinieblas. Un lugar de tormento. Si estoy aquí, mi familia no sabe que estoy aquí. Mi hija no sabe que estoy aquí, ¿cómo me encontrarán? ¿Cómo me buscarán? Entonces a lo que me metí más a fondo a los túneles del infierno con esperanza de que haya alguna puerta o una ventana por algún lado para salir, el diablo se aparece otra vez. Ahora te voy a destruir. Entonces le dije en lenguas diabólicas, tengo estas marcas, estos son mis marcas para protegerme para destruirte a ti. Me dice, bruto, tonto, yo te di esas marcas. Esos son mis marcas de que me perteneces, que me perteneces. No le perteneces a nadie, yo soy tu dueño, y vas a vivir para mí o te mueres. Y cuando fue a agarrarme una segunda vez, bueno ya. Hasta aquí terminó todo. Y la segunda vez que me fue a agarrarme, la cruz de Jesucristo apareció en el infierno. No hay amor más grande que la cruz, que vendría por un pecador como yo en el infierno. Entonces cuando David dijo, y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Salmo 139, 8. Gracia y misericordia se aparecieron en el infierno. Gracia y misericordia supieron mi dirección. Gracia y misericordia tenían un plan para mi vida. Para mi inexplicable, demoníaca, egoísta, arrogante maneras de vida. Y en el infierno cuando ya listo para terminar, Jesucristo amó el que no entraba. Y dijo, tengo un plan para ti. Te amo más, de lo que te puedas imaginar. Y se apareció en el infierno, cuando caminé hacia arriba mi espíritu regresó a mi cuerpo. Caminé y doblé rodillas por Jesucristo. Tenía $100,000 de brujería en mi casa. Tiré brujería para afuera. Tiré religión afuera. Tiré todo lo que tenía que ver con el mundo de las tinieblas para afuera. La gente de Haití, gente de Cuba, la gente de Miami y Nueva York, dijeron tenemos que matarlo porque sabe demasiado. Tenemos que destruirlo. Tenemos que matarlo porque sabe demasiado y ya no es uno de nosotros. Y vinieron para matarme, vinieron hicieron lo mejor, vinieron para la casa.
dormido por la noche y un demonio se apareció y me atormentó por 30 días. Me atormentaron por 30 días. Me agarraban de mi cuello, me levantaban de mi cama, el cuarto se ponía frío, me acostaba en mi cama, sentía a otra persona al lado mío. Cuando me daba vuelta a veces veía lo que estaba allí. Y cuando estaba acostado de espaldas sentía a alguien tomarme del cuello e intentar sacar el alma de mi cuerpo. A veces me tomaban de los pies y la cama temblaba. Hacían levitar la cama y a mí al punto que a veces tocaba el techo. Congelante todo el cuarto. Miraba hacia allá, el mismo diablo se acostaba al lado mío atormentando. Por 30 días dándole a cada rato, atormentando, torturándome. Tratando de robar mi mente, tratando de sacarme el alma de mi cuerpo, tratando de sacarme mi espíritu de mi cuerpo. No podía hablar, no podía gritar, sentía que me ahogaba. Intentaba llamar a Jesús pero no me salían las palabras. Pero cuando lograba decir, Jesús, sálvame, ayúdame, el ataque desaparecía. Yo temblaba por la noche como nunca antes y lloraba y trataba de orar, no sabía cómo orar, decía Jesús, 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 sabes que mejor tal vez mi hermana lo hacía en esa iglesia, escuché tal vez de esta manera, me componía todas estas oraciones y eran como un rompecabezas, para tratar de pelear por mi vida. Le pregunté a Dios por qué permitía que esto sucediera, por qué este tormento, por qué dejaba que me atormentaran de esa forma. Y escuché la voz de Dios y me dijo, quería ver cuánto me amabas. Y me dijo, quería ver cuánta confianza tienes en mí. Nunca más fui atormentado por el diablo. Y me convertí en un evangelista para Jesucristo. Por 25 años de mi vida hice daño a muchas personas. Y ahora he cambiado. Gracias a Jesucristo. Es mi honor. Es el aire que respiro. Él me habla. Escucho su voz en mi oído. 14 años sirviéndole al Señor, y nunca lo cambiaría por nada en el mundo. Y sé cuando me vaya allá arriba, en la calle Aleluya, habrá una mansión para John Ramírez. Y dirá, bienvenido a casa. Maravilloso trabajo, fiel sirviente. Y te digo, no hay nada, y no te estoy hablando del cristianismo, te hablo de relación con Jesucristo. Él es mi Señor, mi Salvador, Él es mi comienzo y fin. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo muero cuando Jesús dice ya te vienes a casa. No por una bruja, brujo o persona. No por hechicería, vudú, encantaciones. Nada de eso me puede separar del amor de Dios. $100,000 de brujería vendiendo mi alma, marcas aquí, marcas por acá, pero la marca más grande es la que tengo aquí. Es el amor que tengo por la cruz. No hay nada como la cruz de Jesucristo. John ahora es evangelista para Cristo. Comparte el evangelio con todos los que puede y viaja alrededor del mundo exponiendo las artimañas de Satanás. Ha escrito un libro de su experiencia que se llama Saliendo de la olla del diablo. Después de darle su vida a Cristo, John se unió a Times Square Church en Nueva York. Fue discipulado por el pastor David Wilkerson hasta después de su muerte en 2011. Soy victorioso en Cristo. Tengo paz. Ya no estoy vacío. Tengo plenitud, un propósito y un destino. Y todo porque le dije que sí a la cruz. Soy un evangelista. Del reino de la luz. Ya no soy un evangelista del lado oscuro. Revelo la verdad del lado oscuro cada vez que Dios me da la oportunidad. Porque no tienes que morir. No tienes que derramar sangre. Jesús derramó sangre por ti. Esa es la que cuenta. La sangre en la cruz. Y te digo esto y termino con esto. Estuve maldecido y me convertí bendecido, porque aquel que estaba bendecido se convirtió maldecido por mí, y cambié padres. Y mi padre se sienta en el universo. Y me ama más de lo que me pueda imaginar. Y ese amor ahora se lo puedo dar a mi hija. Y mi hija ahora es una nacida en Cristo. Graduada de la universidad con inclinación a la psicología hoy en día. Y sé que Dios la va a usar en una manera más grande porque lo que ahora sé, se lo voy a pasar a ella. La buena información esta vez y va a ser una mejor persona de la cual su padre fue. Y antes de que me vaya de la tierra, la gente sabrá que John Ramírez permaneció aquí, porque le sirvió a un Dios poderoso. Amén.
Romanos 8, 37, 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.